Muchas gracias por continuar con nosotros en El Intermedio. Y pues bueno, en esta agradable tarde ya tenemos la presencia del maestro Normando Granados, que nos hablará del tema El perfil criminal tiene su origen en la educación del hogar. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y yo creo que viene a colación muchas cosas, señores. El hecho de lo que acaba de decir nuestro secretario de Educación Federal con respecto a que la educación se genera en casa, y creo que tiene el pie de base a esto, ¿no? Sí, por supuesto, la educación en los primeros años de la vida definen básicamente los introyectos, que en psicología lo denominan así, los primeros 7 años, en los que el sujeto genera un perfil ideal a imitar o a buscar, y las acciones exitosas las trata de repetir, las acciones no exitosas lo generan los temores y las inseguridades. Licenciado Granados, aquí estamos hablando entonces de algo muy delicado. Estamos hablando de que no necesariamente tus padres tienen que ser delincuentes para que tú te vayas hacia esa zona, pero sí los mensajes que uno como persona le pueda dar, como padres a los hijos, puede influir mucho en el sentido de lo que ellos puedan hacer en un adulto, ¿no? Sí. Y no tanto en un adulto, sino también desde la misma adolescencia, ¿no? Básicamente lo que tú refieres es correcto. Sin embargo, te voy a decir, el perfil criminal, al referirnos como tal, es la oportunidad criminógena de ser propenso, propiciador o precipitador de una conducta que se derive en reprochabilidad social, que quiere decir que no lo acepta la sociedad. Sí. El código penal normalmente nosotros llamamos el código punitivo o de reprochabilidad social. ¿Por qué? Porque son conductas que no acepta la sociedad, porque para vivir en grupo deben existir ciertos márgenes de respeto que concluyen donde comienzan los derechos de los demás. A este respecto, lo que tú refieres de que los padres mandan mensajes a sus hijos, es cierto, sí, porque el bebé y el joven, incluso el adolescente, son esponjas que van absorbiendo, imitan aquellas cosas que les agrada, que les producen placer, y sobre todo cuando viene de sus padres, pues es el primer ideal que tienden a imitar. Al referirme yo en el tema de hoy, que creo que puede ser controversial, el perfil criminal no quiere decir que te conviertas en un delincuente, un asesino, un matón. Me refiero específicamente a las condiciones de intercambio. En la sociedad existe la oportunidad del comercio, de negociación, pero eso tiene una faceta específica. Te doy, me das. Respeto, me respetas. Recibo, entrego. A esto le llamamos intercambio. El intercambio en la sociedad es trabajar a cambio de un salario, entregar servicios profesionales a cambio de honorarios, ¿sí? Pagar nuestros impuestos a cambio de servicios. Pero cuando una de las dos partes incurre en una falla en relación a lo que le corresponde como contrarreprestación, se convierte en un criminal. Un criminal, ¿por qué? Porque estamos evadiendo impuestos, estamos evadiendo los taxes que son específicamente para servicios, estamos evadiendo el pagar nuestros adeudos, pedimos préstamos a sabiendas de que no los vamos a pagar, nos brincamos las obligaciones, por ejemplo, de emplacar o pagar las tenencias. ¿Por qué? Porque primeramente, el que es prestador de servicios, tenemos un alumbrado completamente deplorable, unas calles completamente tiradas a la calle. Los criminales empiezan desde aquel lado y nosotros nos obligamos a tratar de evadir porque no estamos conformes con la contraprestación social. Una preguntita yo tengo, ¿qué características o qué conductas puede adoptar una persona que puede llegar a ser criminal? Bueno, existen dos tópicos. Uno, lo que es la antropomorfia, que quiere decir la forma del individuo. Generalmente, para los criminólogos, los criminalistas, sabemos que el perfil criminal en forma tiene una frente muy pequeña, reducida, ¿sí? Tiene un abultamiento hacia atrás, normalmente aquí es chato, tiene amplia la nariz, los pómulos salientes, algo muy similar al hombre de Cromañón. Por la forma de la cara, las cuencas oculares son más amplias, ¿sí? El mentón está hacia adentro, y eso no quiere decir que vaya a ser criminal, pero eso es una propensión genética. Los perfiles de conducta obedecen, uno, a la introyección, lo que aprendes de los ideales y de los perfiles que tú imitas, y dos, la forma en la que me permiten entrar en intercambio, tanto con la sociedad como con mis hermanos. Yo le agarro su PlayStation, no se lo quiero devolver y mejor lo golpeo para efecto de que no me siga molestando. O miento a mis padres para poder obtener permisos. Eso es originalmente imitativo y posteriormente repetitivo a manera de obtener sin dar. Eso es lo principal que tiene un criminal. Obtiene sin retribuir a cambio. ¿Desde qué hora podemos decir, desde cuándo, desde qué momento podemos decir que se ha convertido una persona en criminal? Bueno, un infractor de la ley, como se denominan para los adolescentes,
no son sujetos de una penalidad o una restricción de libertad específica, salvo que sea la última consecuencia. Los adolescentes hasta los 17 años no reciben una punibilidad de restricción de libertad, no están sujetos al Código Penal, sino a la ley de infracción de menores infractores o adolescentes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, un criminal como tal se perfila desde el momento en el que tiene una capacidad de raciocinio que ya va después de los 7 años, claro, con datos más o menos según el entorno en el que se mueve, pero perfila cuando decide estar mayormente fuera de intercambio, recibir sin dar, recibir sin dar, recibir sin dar. Incluso los homicidas dirán, bueno, ¿cómo vas a comparar un intercambio? Ok, yo que te estoy dando protección y respeto a tu vida, no, pero sí la quiero a cambio. Entonces no existe un intercambio. Básicamente las conductas reprochables son el fuera de intercambio. ¿Yo por qué evado impuestos? Porque para empezar voy a justificarme con que el gobierno no está entregándome los servicios por los cuales yo supuestamente pago. En tiempos pasados, habrá gente que lo conozca este nombre, habrá gente que no, pero Pablo Escobar empezó su vida delincuencial a muy temprana edad, cuando estaba en la primaria, robando exámenes a los maestros y los vendía, y con eso generaba dinero. Y su madre lo primero que le hizo saber fue, porque lo cacharon, pues su madre el consejo que le dio fue el hecho de: si vas a hacer las cosas, hazlas a modo de que no te cachen, ¿no? Entonces viene a colación, ¿no? Ajá. Porque imagínate, lo cacharon ya, pues, un recorrido bastante como amplio, a los ¿no? 60 años, ¿será 50? Algo así. Después de una carrera delictiva bastante O sea, amplia. y si comenzó desde la primaria, pues ya tenía como sus 40 años de delinquir, ¿no? De delinquir. Aquí a lo que voy es para complementar lo que está diciendo el licenciado en este sentido. Muchas veces nosotros como padres, los padres, en vez de reprender y hacer, guiar hacia que vayan a lo correcto, estamos apoyando o diciéndoles cómo lo pueden hacer de mejor manera, ¿no? La manera falsa de llevar las cosas. De hecho, una validación de una conducta reprochable se equipara a lo que es exactamente un mal ejemplo, y lo que es exactamente al perjudicar a un sujeto. Tú quieres que alguien se convierta en un criminal, permítele recibir sin que contribuya al respeto. Nosotros desde temprana edad a los menores decimos: no lo toques, no vayas a romper los platos, no me ayudes con la cocina, no hagas esto para que no vayas a romper. Esa es nuestra idea. Sin embargo, el menor está intentando contribuir de alguna manera y formar parte de la corresponsabilidad del hogar. Si nosotros se lo impedimos, el sujeto se empieza a acostumbrar y se le empieza a venir encima una carga de responsabilidades por cosas que recibe y que no entrega a cambio. Por lo tanto, hay que permitirlos que contribuyan con cierta supervisión, pero hay que permitirlos que contribuyan. Oye, papá, quiero tal cosa, mira, junté 3 pesos y quiero un Xbox de 8,000. Bueno, él está intentando hacerlo. Hay que permitirlos que lo hagan, y también no sancionar, ni criticar, ni golpear para corregir. Hay que enseñar con el ejemplo y, sobre todo, validar las buenas acciones y las malas acciones, en explicarle cuáles son las consecuencias y si las mismas está dispuesto el sujeto a confrontar sus consecuencias y sus efectos. El ejemplo es la mejor educación. Sin embargo, cuando hay una conducta criminal que desafortunadamente idealizan, como dices Pablo Escolar, que hay una serie televisiva, incluso una película, incluso esa película de Rescatando al Soldado Pérez es una parodia de Rescatando al Soldado Ryan, pero en realidad lo hacen narcotraficantes y están idealizando modelos que son de reprochabilidad social. Algo con que yo podría cerrar sería: todo sujeto que observa conductas criminales tiende a relacionarse con el mismo tipo de sujetos, como las manadas de animales. Por lo tanto, en el grupo de sujetos criminales no puedes esperar de otro criminal ese tipo de lealtad o respeto a tus derechos o a tu vida, porque en el momento en el que tú intervienes en sus intereses económicos, por ejemplo un narcotraficante, seguramente vas a amanecer sin cabeza o mezclado en ácido muriático dentro de un tambo. Entonces, si te relacionas con criminales porque es lo único que te pueden aceptar con conductas criminales, normalmente vas, uno, a la cárcel, al cementerio, o tu familia va a pagar las consecuencias, y eso no es correcto. Hay temas bastante fuertes como este que hay que tocar netamente con los adolescentes, que en este momento desgraciadamente han tomado como punto de referencia este tipo de conductas, que las toman ya como algo cotidiano. Lo vemos en la música, lo vemos en las películas, los vemos en las series televisivas. Desgraciadamente es lo famosito, es lo del momento, pero de alguna o de otra forma sí tiene consecuencias en la mentalidad y en el proceder de la persona. Porque, bueno, si antes veían como ídolo al Chapulín Colorado, ahora están viendo a otras personas como esas conductas. Por ejemplo, pues como tú decías, a Pablo Escobar lo ven ya como un ídolo a veces,
como tú decías, y anteriormente, pues al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho, todos esos eran algo, wow, por ejemplo, para mí cuando yo estaba más chica, ¿no? Inocente, ¿no? Más Sí. inocente, era un ambiente más inocente. Ahorita puedes ver que, por ejemplo, el bullying es algo que propicia ese tipo de conductas, más que nada. Así es, y desgraciadamente esto se va regando más. Tenemos que hacer algo, señores, y esto se tiene que hacer ya. Y eso empieza en casa, señores, hablando con sus hijos, demostrándoles, incluso entre ustedes como pareja, que esto funciona. Licenciado, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Antes de que nos vayamos, perdón, a mí sí me gustaría ahondar un poco más en el tema. Por ejemplo, dice, su origen en la educación en el hogar. Pero obviamente en el hogar están los padres, pero también hay otras cosas que nos educan indirectamente, como la televisión, precisamente. Mira, en este respecto yo te voy a decir, el primer entorno seguro y constante de un sujeto es el hogar. Los primeros ideales que aprende son los de los padres de una familia normal o de la desintegrada, pues del único que tenga la figura ahí. Sin embargo, hay muchos factores que inciden. El ocio normalmente los lleva a la caja, que les da imágenes y que los entretiene. Si uno no puede seleccionar la programación que ven tus hijos de acuerdo a la edad específicamente, es para que no aprendan ideas que están fuera de lugar. Algo con lo que yo te voy a rubricar. En el hogar se enseña a actuar en sociedad. Sin embargo, cuando un sujeto no obtiene principios ni valores de su hogar a manera de ejemplo, no va a hacerlo más que en la calle. En la calle normalmente agarran un nuevo padre. Y la manera de reprender única y exclusivamente tiene que ser a través de la explicación. Los golpes lo único que generan es golpes de él y más golpes. Exactamente. Y aparte luego llega un determinado momento en que el adolescente hasta se acostumbra, ¿no? Ah, sí, pégame más, le dice. Ya al sabe papá que o le a la vas a mamá, pegar, ¿no? ya sabe que lo vas a castigar, entonces ratito ya le va a pasar, lo ¿no? mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió ahora con el problema que hubo, sí, espero estar bien con el estado que voy a decir, Tamaulipas, el director, en vez de decirle, señora, vamos a proceder correctamente, lo primero que le dijo fue el director, es que era un juego, estaban jugando. Eso no es un no juego, son palabras, la ni netamente era un juego. Quizás en mis tiempos, en nuestros tiempos, un juego era una tambalada, salto al burro, no sé, eso eran juegos, señores. El hecho de golpear a alguien contra la pared o el hecho de estar lastimando a alguien con un lápiz, eso ya dejó de ser algo que netamente divierta, porque ya está causando un problema y ya lo vieron directamente, ¿no? Y eso empieza desde el hecho de los padres que están en casa, que no les hacen saber a sus hijos correctamente qué es lo que sí se puede o qué es lo que no se puede. Incluso dejan a los hijos que entre ellos mismos se golpeen para lograr algo. Es correcto, ninguna corrección tiene que ser con violencia. La única manera de hacer valer tus derechos o que te los respeten o te los resarza no es a través de la violencia. Nunca puedes infringir la ley para hacer que se cumpla la justicia. Eso nunca va a suceder. Bueno, pues esta plática muy amena, como siempre, con el maestro en Derecho Normando Granados de Legal Enterprises de México, sobre el perfil criminal, donde tiene su origen prácticamente en la educación del hogar, así que hay que tener mucho cuidado. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un placer, gracias. como siempre, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Igualmente. señores. Nos vamos a corte, señores. Vámonos un Así corte. es. Esto es El Intermedio a través de TVX. Enseguida regresamos con mucho más. Your style, you know you got the swagger.